Bienvenidos a Los Judy Podcast. Podcasts. Esto fue una semana bien, pero bien fría aquí en República Dominicana. Así es. Parece Así que es. se encendió el aire acondicionado en estos días. Sí, estaba varios días, como 2 días creo que fueron, bastante frío. Alaska. Y cuando tú ibas en el motor, Ay, Dios esa mío. brisa se sentía, Dios mío. Entonces, chicos, hoy tenemos algo de qué hablar muy interesante. Así es. Oh, Estamos combinados. Algo muy interesante. Porque cómo nosotros, los seres humanos, tenemos la información que tenemos acerca de la divinidad. Sí, acerca de Así Dios. O sea, ¿cómo es que nos llegó tanta información a nosotros? ¿Cómo se le llama ese proceso? Eso es algo muy interesante. así es. No es que uno haya nacido sabiendo. Sí, es No. un tema muy interesante que las personas se Sí. suelen preguntar mucho. ¿Cómo nos llegó esa información sobre Dios, los ángeles, Satanás y demás? Y se hacen esa cuestionante, esa interrogante de cómo llegamos a saber eso. Incluso muchos escépticos suelen decir que eso solamente es cuento, es fábula, es mentira, un invento por el hombre. Así es. Pero si estudiamos e investigamos, nos daremos cuenta que es totalmente un hecho. Todo lo que está, toda esa información que está en la palabra de Dios. Y así es como entramos a la revelación. ¿Con qué empezamos entonces? Definiendo lo que es la revelación. La Vamos a darle. revelación, su sentido etimológico significa desvelar, descubrir, en efecto, descubrir algo, Algo oculto ya, algo ¿verdad? oculto, ¿verdad? Que ha Sí. sido revelado. También que su significado ¿cómo es En griego. esta palabra siempre se me hace difícil pronunciar? Todos tenemos uno Ok. o dos. Que es Apocalipsis, es una palabra compuesta que significa, la primera parte de la palabra significa apo, que significa legos de, y calicis, que significa desvelar, descubrir, etc. Nos Amén. fuimos lejos. Dios mío. Entonces, la revelación es como ese proceso en que Dios nos reveló toda la información al ser humano. Todo Así lo que es. sabemos, exactamente. Todo lo que sabemos es conocido como la revelación, ese Exacto. proceso. Sí. Así es. Porque seguro muchos se han preguntado, ¿cómo es que nosotros sabemos todo lo que sabemos? Sabemos acerca de Dios, o conocemos Exacto. de su reino, o conocemos de todo lo que nos rodea acerca de lo espiritual. Y algo muy importante, Dios siempre ha querido que el ser humano lo conozca. Y Sí, lo conozca en la plenitud que Él permite que le podamos conocer. Porque obviamente nunca vamos a poder conocer a Dios plenamente. Imposible. Pero sí lo podemos conocer plenamente hasta el límite que Él ha puesto que lo conozcamos. O plenamente en la capacidad que tenemos de conocerlo. Exacto, que nuestro cerebro no puede aguantar tanta información. Incluso Explota. cuando seamos transformados, aún así, sino que Dios va a usar un método para que podamos nosotros tener acceso a Él de manera plena, pero con el límite que Él ha puesto. Y así este es. tema me recuerda a mí, a que yo me preguntaba de chiquita, ay, ¿será que
las personas antes de la Biblia se iban a morir así, sin conocer a Dios. Y ahí es que entra la importancia de esto de la revelación. Sí, Aunque no existiera la Biblia, Dios podría utilizar algunos métodos que estaremos hablando más adelante Sí, para dar a sí. conocerse. así Y ahí es. entra la Ajá. revelación. Que yo creo que muchos, siendo pequeños, tuvimos esa pregunta, que qué pasó con las personas que no conocieron la Biblia Sí, antes de... Y ahí está la importancia de este tema. claro. Entonces también tenemos lo que son los tipos de revelación. No nos quedamos en una revelación, sino que tenemos primeramente lo que es la revelación plena, o también se conoce como completa. Completa ya es el término que las personas pueden entender más. Cuando hablamos de completa, es todo lo que Dios nos ha dejado, todo lo que Dios nos ha enseñado, todo lo que Dios nos ha revelado a través de los métodos que estaremos hablando. Y esto es importante, la revelación completa, entenderla. ¿Por qué? Porque dentro de la revelación completa está toda la información, pero no quiere decir que la conocemos. Y ahí entra otro tema también, que es lo inspirado. Pero de eso estaremos hablando más adelante. Sí. Pero no tan adelante, porque soy yo que voy a estar hablando de eso ahora. La inspiración se conoce como es prácticamente lo seleccionado de la revelación. Explique eso. Vamos para allá. La inspiración es lo que está plasmado en la Biblia. Oh, sí. Interesante. Y tal vez eso. muchos dirían, todo lo que Jesús habló entonces está plasmado en la Biblia. No. Absolutamente no. El Espíritu Santo eligió lo que se iba a plasmar ahí. Sí, exacto. Déjame añadir algo ahí. El Espíritu Santo, digamos en términos mayanos, seleccionó o les indicó a los escritores qué Sí. poner en los libros. Toda la Exacto. Biblia es Sí. inspirada por Dios. Dios Amén. es el autor de la Biblia, Exacto. Así es. porque seleccionó lo que iba a estar en ella. Sí, lo seleccionó con un propósito. Sí, Con él en su divinidad. divinidad, en su sapiencia, en todo su saber. Él en todo su saber seleccionó eso específicamente que íbamos a necesitar para su plan de salvación para nosotros hoy en día y para los antepasados de nosotros. Sí. Y ahí podemos encontrar muchas respuestas a muchas situaciones. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo seleccionado de la revelación. Lo seleccionado de toda la información que nos brindó Dios. Ahí la tenemos, la escritura. Como dice la Biblia que toda palabra es inspirada por Dios. En su carta que de Pablo le escribe a Timoteo, que le especifica eso, que es para redarguir, para enseñar, para corregirnos en justicia, para guiarnos, y eso lo digo yo, al plan divino del Señor. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron los métodos que Dios utilizó para revelarnos toda esta información que nosotros conocemos? Uno de los métodos que Dios utilizó fue el sueño. El sueño se origina específicamente en el subconsciente. Así Dios en diversas partes de la Biblia vemos personajes que Dios se les reveló por sueño. Por ejemplo, Dios para comunicarse con José fueron muchas las veces que lo hizo por sueño. También lo hizo con Daniel. Y muchos personajes que se encuentran en la palabra de Dios, que Dios utilizaba ese método específico para hablarle, para revelárselo en este caso. Y es muy interesante
quiero decir, sería de mucha importancia tomar en cuenta que no todos los sueños tienen que ver con que Dios nos revele algo, ya que es una función normal del ser humano. Sí, es A algo veces uno se ve normal, una claro. película y uno, por pensarlo tanto, ay, que la segunda temporada, o uno pasa una situación, tenemos un examen mañana y ya tú no sueñas con eso. Sí, Exacto. por cualquier cosa se puede producir un Exacto. sueño, algo que tú estés muy emocionado o cualquier Hasta situación. escuchar cosas tú puedes comenzar. Y sería bueno pedir discernimiento a Dios para saber identificar cuándo somos nosotros mismos y cuándo Él nos quiere comunicar algo. Y uno de los métodos que Dios utiliza también es la visión. Ejemplo, la visión física espiritual, la visión física natural, la visión espiritual. Son unas de esas que Dios suele utilizar, Sí, dependiendo lo que Él quiera transmitir, así es. con la persona que lo quiere transmitir. Y eso es la importancia de saber los métodos que Dios utiliza para tomarlo en cuenta, para no dejar pasar cosas que puede que nos esté enseñando y uno piensa que es nuestro cerebro inventándose cosas. Sí, La importancia de discernimiento, la importancia de conocer más cómo actúa Dios. Así es. Aquí en este momento yo creo que a ti que estás viendo esto se te quitaron muchas dudas sí, sobre lo antiguo, las personas que estaban antes de la Biblia, cómo llegaron las personas a conocer sobre Dios. Quiero aportar algo, que Dios no se limita a un solo método, sino que utiliza el método que Él cree que es conveniente para el momento, para la persona. Dios te puede hablar un día por sueño, pero también un día por visión, o un día voz audible, o un día como Él le plazca. Porque Él sabe todo. un día de transportación. Sí, Sí, que es mucho uno de más. los métodos, pero Sí. no tan comunes, pero Ahí está. wow, ese método de transportación Que te mueva de un lugar a otro. que me lleve para España a comer paella. Paella, ¿no? No es paella, paella. Algo por ahí va. Saluda a mi tía Antonia, que está en España. Tráigame paella. Entonces ya tenemos la revelación, pero comprendemos lo revelado. De eso estaremos hablando en nuestro próximo video, la iluminación.